Señor, te damos gracias en esta oportunidad por permitirnos hablar de tu palabra y poder a través de ella, Señor, llegar a los que tú quieres hablarles de una forma tan especial como tú sueles hacerlo a través de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos por esta oportunidad hermosa. Y antes de empezar a hablar de tu palabra, Señor, que es lo que nos concierne, y por eso estamos en esta oportunidad, en este lugar y en este momento, queremos orar y tomar pues las necesidades que hay en medio de tu pueblo, Señor, y darte gracias por lo esplendoroso del fin de semana que tuvimos, una fiesta preciosa donde nos diste la oportunidad de poder servir, Señor, a tu pueblo y estamos agradecidos por ello. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, a quien nosotros también amamos, a quien tú nos has permitido conocerle y confesarle con nuestra boca que Él es nuestro Señor. En esta oportunidad te agradecemos que nos permitas, Señor, hablar de tu palabra y hacerlo con alegría de corazón, para llegar a aquellos que están necesitados, Señor, al sediento, que la palabra se convierta en agua, al necesitado, Señor, que la palabra supla sus necesidades, al enfermo, que tu palabra, Señor, pueda llegar como una medicina y al que no tiene, el que se encuentra, Señor, como derrotado, que tu palabra sea llena de esperanza. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más te damos gracias por todas aquellas personas que hemos alcanzado a conocer a través de este medio y que tenemos una comunicación con ellos. Bendiciones, estimados amigos y amados hermanos en Cristo Jesús, por sus comentarios, por su dedicación a buscar de la palabra del Señor, y agradecemos a Dios de haberlos conocido y servir de un instrumento de bendición para ustedes, y solamente pedimos, Señor, que esta gente pueda seguir siendo unida a ti por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor, aquel que está pasando diversidad de situaciones, pues, clamamos por él. Si tiene enfermos que están padeciendo de esta terrible enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús, tú tienes el poder de sanar. Pero no nos confundamos, porque hay dos formas de quitar el dolor. Uno es a través de la medicina y otro es llevándoselo el Señor a uno. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y permítenos hablar de tu palabra. Amén, Señor, y amén. En esta oportunidad vamos a hablar en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 2, de algo precioso, porque era una fiesta y Jesús fue invitado a esta fiesta. Es con esto como que viene a romper los esquemas religiosos, porque no podemos ser ermitaños, pero esta era una fiesta especial y Jesús fue invitado. Y realmente en esa fiesta va a ver usted que había hasta vino y ahí estuvo el Señor Jesús. Es más, se termina el vino y tienen que acudir al Señor para que realmente provoque más vino. Y todo esto lo vamos a ver en esta oportunidad. Dice la palabra en el capítulo 2 del Evangelio de Juan: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Aquí está hablando del tercer día, refiriéndose precisamente después del llamamiento de Felipe. Marca 3 días y por eso habla del tercer día. Y en esta oportunidad fue invitada la madre de Jesús, no invitaron al Señor Jesús. Pero qué bueno es que Jesús también participó, porque donde iba su mamá, iba él, ¿verdad? Y dice que también Jesús fue invitado. Bueno, aquí aclaramos que sí fue invitado, y fue invitado con sus discípulos, dice, a la boda. Algo maravilloso, porque vamos a ver los acontecimientos que aquí ocurren. Y resulta que en esta boda era una boda tradicional judía. eh,
había una responsabilidad de la provisión suficiente de vino en esta boda, y normalmente los que proveían el vino era la familia del novio que se hacía cargo de todo esto, y el acabarse al vino se sentirían ellos avergonzados por esto si se llegaba a terminar. Y resulta que aquí habla claramente la palabra que se acabó el vino. Pero la madre de Jesús oyó y le dijo a él: no tienen vino. Jesús le responde y le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Es decir, todavía no ha llegado mi hora. En esta oportunidad que vemos aquí que no es irrespeto, sino era la forma de dirigirse Jesús a María cuando le llama mujer. No hay falta de respeto. La respuesta de María indica que ella no tampoco se sintió ofendida, porque era muy parte de su cultura, y entonces ella no se sintió ofendida, sino muy esperanzada de que el Señor Jesús atendió su petición, hizo caso de su petición. Por eso repetimos, cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Entonces vemos aquí, esta es una expresión de la cultura propiamente hebrea. Jesús le recuerda que todavía no ha llegado el tiempo de ejercer probablemente su ministerio, eh, porque tenía que llegar un momento en el cual eh, la edad que tenía, el tiempo, iba a marcar el desarrollo del ministerio del Señor, y por eso es que le contesta de esta manera. Pero aquí quiero yo tomar esto como un ejemplo. Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora, es decir, el momento del ejercicio de su ministerio. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que Él os diga. Esto es muy interesante, y ponga atención, porque el hacer todo lo que Él diga, ¿a quién me refiero? Me refiero a Jesús. Va a traer bendición a su vida, va a traer restauración, va a traer eh, muchas cosas eh, agradables a su vida. Hagan, hacer todo lo que Él os diga. Y entonces resulta que ahí había 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos, y en cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros, dice la palabra. Mire, eran grandísimas. Estas tinajas tenían un uso. Recordemos que uno de los rituales judíos eran constantemente lavarse las manos. Entonces estas tinajas estaban puestas ahí precisamente, dice, para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. Porque al nomás llegar y entrar a la fiesta se iban a lavar las manos. Bueno, entonces resulta que en cada una dice que cabían 2 o 3 cántaros, aproximadamente, según medidas, 40 litros de agua en cada una de las tinajas. Pero era mucha la gente que también el agua podía terminarse. Y se terminó precisamente, se terminó el vino y se terminó el agua. Esto es algo muy importante dentro de la palabra del Señor, el agua, porque el agua es tipo de la palabra del Señor. El Señor hace una invitación. Vengan a mí, dijo, todos los que están sedientos. Está hablando de una necesidad, está hablando de una situación difícil. Vengan y beban del agua que yo les voy a dar. Era un agua totalmente diferente, porque cuando habla de agua en la Biblia está hablando de la palabra del Señor. Y entonces resulta que se terminaron 2 cosas: el agua
y se terminó el vino. El vino es tipo, cuando la Biblia habla de vino, está hablando de alegría, está hablando de gozo, está hablando en muchas de las ocasiones que habla de vino, porque habla que también en Proverbios que en el vino hay disolución y es escarnecedor, pero queremos tomar esta forma para hablar de lo que provoca el vino. Aquí se terminó el agua y también se terminó el vino. Entonces quiere decir que se terminó, que ya no había palabra. Y cuando se terminó el vino, estamos hablando de que se terminó el gozo y era una fiesta. Entonces Jesús, la madre de Jesús, les dijo, hagan todo lo que Él os diga. Ahora Jesús a nosotros nos habla a través de la palabra. Y la palabra no es solamente para saber, sino la palabra es para caminar, es para accionar. Y el que camina conforme a la palabra, se le abre un mundo maravilloso que es el mundo espiritual, en donde también el mundo espiritual incide en el mundo material. Y por eso es que cuando nosotros obedecemos a las cosas del Espíritu, puede haber una respuesta en el orden material. Pero realmente no es eso lo que verdaderamente buscamos nosotros. Claro, en un momento determinado hay necesidad, pero si buscamos solo lo material, nos vamos a perder de lo espiritual. Por eso el Señor, allá en las tentaciones, cuando el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado, después de 40 días, Satanás le dijo, ¿por qué si tienes hambre no haces pan y comes? Y el Señor le responde, porque no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente necesitamos comer y necesitamos lo material, pero solo de eso no puede vivir el hombre. Por eso es que el hombre tiene tantos problemas, el hombre tiene tantas situaciones difíciles, que muchas veces antes de llegar a Cristo, pues tratan los medios de solucionar sus problemas con consejeros matrimoniales, con psicólogos, con psicoterapeutas, con consejeros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente, por eso el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sin Cristo, esto es muy difícil de comprenderlo, es muy difícil de entenderlo, porque las prioridades del hombre son comer, vestirse, la educación. Todo esto está primero, su vida social. Y después, si queda tiempo, pues buscaremos las cosas del Espíritu. Pero nosotros perdimos nuestra identidad y no éramos así porque el Señor primero nos pide que busquemos lo del Espíritu, pero estando en este cuerpo nos atormentan las cosas materiales. Vuelvo al tema. Jesús dijo, llenad de agua las tinajas y las llenaron hasta el borde. Las tinajas representan al hombre. El hombre que es lleno del agua que da Dios. ¿Cuál es el agua? La palabra bendita del Señor. Y dijo el Señor, llenen las tinajas de agua. Qué raro. Si lo que nos falta es vino, dijeron. No es agua también, pero ya la mayoría de los invitados ya entraron. O sea que ya casi no necesitamos el agua. Pero el Señor viene y les dice, llenen las tinajas de agua. Y dice la palabra que las llenaron hasta arriba. Entonces, después de que las llenaron, les dijo, sacad ahora un poco y llévenselo al maestresala, y se lo llevaron. El maestresala era el hombre encargado acá de la fiesta, de la boda, de ver que no faltara nada, de ver que todas las cosas estuvieran en orden. Y entonces le llevaron el agua
le llevaron el agua que sacaron de las tinajas y se lo llevaron. Se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua, aquí, en el libro de Juan, este es el primer milagro que ocurrió. Es el agua convertida en vino. Y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio. Imagínense, los que llevaban el agua iban nerviosos porque se lo llevaban. Dijo, ¿cómo le vamos a llevar el agua al maestresala? Nos va a regañar, nos va a insultar, saber qué nos puede hacer. Lo que no sabían estas personas que llevaban el agua es que Jesús, el agua, la había convertido en vino. Pero un vino que no tiene comparación con el vino de la tierra, porque era un vino totalmente diferente. Era un vino que al tomarlo iban no se iban a embolar, sino lo que iba a hacer era que iban a sentir una alegría y un gozo tan grande que nunca en su vida lo habían sentido. Y entonces dice aquí, cuando el maestresala probó el agua convertida en vino y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua lo sabían, el maestresala llamó al novio. ¿Qué pensaron aquellos? Aquí ya se armó un problema, pues, porque los que llevaron el agua al maestresala no sabían que el Señor había convertido el agua en vino. ¿Cuál es el agua? Yo le dije hace un momento que el agua también es representada por la palabra de Dios, o la palabra es representada por el agua. Y entonces el Señor en aquella gran fiesta que dijo, alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque de su interior cuando beban de esta agua, correrán ríos de agua viva. Por hablar de una vida espiritual tan preciosa y tan maravillosa que Dios nos ha dado. Entonces, esta agua que significa la palabra del Señor. El Señor también repite esto en varias ocasiones. Repite el asunto del agua, no en la misma forma, sino pone un ejemplo allá en el capítulo número 13 de Juan, en donde les está lavando los pies a los discípulos. Y les dice, si yo no, nosotros, dijo, estamos ya todos limpios por la palabra del Señor, porque la palabra limpia, pero no todos, dice, no todos necesitan lavarse los pies. Bueno, entonces el maestresala probó el agua convertida en vino y como no sabía de dónde era, pero los que servían sí, el maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino nuevo. Jamás el maestresala había probado un vino como este. Era el agua convertida en vino. Oiga, era un vino totalmente especial. El vino es tipo de la palabra, perdón, el agua es tipo de la palabra del Señor. Por eso usted como cristiano, usted como creyente, tiene que oír palabra y tiene que oír palabra y tiene que oír palabra. Y la transformación de esta palabra la va a hacer el Señor. Y esta palabra va a provocar un gozo porque adentro de usted el Señor la va a convertir en vino. ¿Qué significa el vino? Alegría, felicidad, deseos de servirle al Señor. Por eso el Señor convierte el agua en vino, pero para que haya alegría y para que haya gozo en su vida, usted tiene que recibir primero la palabra. Llénese de la palabra del Señor, que Dios tiene la facultad de convertir toda esa agua que usted ha bebido, que es la palabra que usted escucha, que usted lee, que usted oye, el Señor la va a transformar
y la va a convertir en vino. Entonces su vida va a ser una vida de gozo, va a ser una vida de alegría, va a ser una vida llena de esperanza, una vida llena de luz. Pero nosotros sin agua no puede haber vino. No puede haber una transformación. Y por eso el maestresala dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno, porque es lo que tenemos que hacer. Por eso nosotros muchas veces como cristianos nos sentimos desanimados, nos sentimos frustrados, por eso queremos compartir a veces entre comillas, la alegría del mundo, participar de las actividades que hace el mundo, pero cuando hemos escuchado palabra y más palabra y más palabra y el Señor la transforma, la convierte en vino, no necesitamos de esos goces efímeros, no necesitamos de esas alegrías que son momentáneas. Por eso Nehemías pudo decir, el gozo del Señor, fíjese, nuestra fortaleza es. Qué lindo, la alegría. Ellos estaban construyendo una muralla, Nehemías estaba ahí con ellos estaban a expensas de que el enemigo viniera y entonces Nehemías les da una clave y les dice, el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Si nosotros tenemos ese gozo, fíjese que nosotros queremos fuerza y Dios lo que nos ofrece es gozo, porque el gozo es la fortaleza del cristiano para seguir adelante, para seguir haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y entonces este fue uno de los primeros milagros que el Señor hizo en este lugar, la transformación. Y si hablamos de transformación, el Señor quiere transformar su vida, hoy está muy de moda esta palabra transformer y probablemente usted le ha comprado un juguetillo que le llaman transformer y que se convierte, es un robot y se convierte en carro y que se convierte en otras, es transformación. Y lo que va a ir transformando nuestra vida es la bendita palabra del Señor con la intervención del Espíritu Santo, porque lo que usted necesita no es ni cambiarse de trabajo, ni cambiarse de una congregación, ni irse a otro país. Usted necesita un cambio de vida y ese cambio de vida, esa transformación, el único que puede hacerlo se llama Jesucristo. Mire, esa transformación tan preciosa que nosotros llamamos metamorfosis, y es que usted mira un gusanito ahí horrible, feo el gusano, que muchos de nosotros nos paramos en él, no le dejamos, pero este gusanito en un momento determinado va a hilar y va a hacer un capullito y en ese capullito se mete ese gusanito y con el tiempo, no puedo decirle cuánto tiempo, con el tiempo, pero que son días, quizá un par de semanas, en ese capullito se está creando lo que nosotros conocemos como una linda mariposa. Pero si usted mira las mariposas, le salieron alas de diferentes colores que se hermosean, pero en medio es el gusano. Un gusano que fue transformado a lo que se le llama la metamorfosis. Eso significa un cambio totalmente. Y eso es lo que quiere hacer el Señor. Por eso es tan bueno que usted esté pendiente, que usted lea su palabra, que usted escuche un mensaje, porque solamente lleno de la palabra del Señor, Dios podrá cambiar su vida y cambiarla y transformarla y esa palabra convertirla en vino. Ya se imagina aquella fiesta cuando tomaron aquella gente de ese vino del Espíritu, como allá en Pentecostés, que estos hombres fueron llenos del vino del Espíritu y los que estaban afuera creían que estaban borrachos porque tenían una alegría tan grande y tan maravillosa y se reían y se burlaban de ellos. Y Pedro tiene que tomar la palabra y decirles, varones hermanos,
estos no están borrachos como ustedes están diciendo y como ustedes los están señalando, sino en este momento se está cumpliendo lo que profetizó Joel, que en los postreros tiempos el Dios del cielo derramaría del Espíritu Santo sobre sus servidores, sobre sus seguidores, y este es del vino del cual le estoy hablando. Un vino en el cual no hay disolución, pero hay una alegría tan tremenda y tan maravillosa, porque es algo que no es de la tierra, sino es algo que viene del cielo. Por eso, el que no tiene esta vida no puede aguantar. Cree que en el Evangelio son restricciones, cree que en el Evangelio es prohibido ir allá, cree que en el Evangelio es prohibido ir a este lado. Tenemos la libertad, pero el Señor, no hay nada que se le pueda comparar al Señor. No hay alegría. Mire, durante 17 años fui un deportista. Algunos me conocen, otros no me conocen. Y realmente tuve algunas alegrías en el deporte, cuando uno campeonizaba, cuando me daban un trofeo, cuando me entrevistaban, pero alegrías, le hablé de alegrías, pero nunca tuve el gozo que tengo ahora y que el Señor me ha dado. Un gozo en el cual tal vez ya me cuesta caminar, tal vez ya no puedo ser el deportista, tal vez ahora estaría viviendo yo de mis recuerdos, llorando en medio de mis hazañas deportivas, pero no es esa mi vida. Mi vida la cambió el Señor y ahora tengo un gozo adentro de mi corazón que nada en la vida me ha dado. Hablo de mi experiencia. No tengo el afán de ofender a nadie. Hablo de la experiencia. Si hay algo mejor que Cristo Jesús, si hay algo mejor que el Evangelio, preséntemelo. No he encontrado algo mejor, algo más maravilloso que este Evangelio y al Señor Jesucristo. Y esto es lo que queremos para usted. Que usted realmente, como que yo le dé una comidita, le digo, pruébelo. Esto es delicioso, riquísimo. Pruébelo. Pruebe este Evangelio. Pruébelo. Cuando usted lo pruebe, cuando pruebe este Evangelio, usted no va a desear otra cosa que seguir comiendo del Evangelio. Que el Señor le bendiga. Gracias por estar un momento con nosotros, oyendo y glorificando el nombre del Señor a través de su palabra. Amén y amén.